Bien. Patricia, ¿no escuchas? Ok. ¿Ya escuchas, Patricia? Ya, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que la semana pasada estábamos viendo cuadros comparativos de catequesis y querigma? Y lo que significa el querigma. En la semana, yo pedí un libro desde hace casi un mes, me llegó apenas, de Por aquellos rumbos de Argentina. Creo que aquí tenemos alguna columna de aquel de lado. Déjenme llegarlo, ¿sí? El catequisma a la luz de El Evangelii Gaudium. Este libro lo conseguí yo de Argentina, me lo trajeron desde Argentina. Sí salió un poquito, si se fijan, no es muy gordo, sí salió un poquito caro. En cuestión de querigmático de este sacerdote Jorge Scheining, que también creo que tuvimos la oportunidad de... Ok, bueno, esperemos no sea mi internet el que esté fallando, pierde la señal. Por eso yo estoy aquí, parece que esperemos no pase nada más. Ok, pues déjame ver si el moverlo un poquito. Bien, ok, espero se mejore. Por eso pongo las noches, para que no haya tanta interferencia. Muy bien, bueno, voy a comenzar entonces la pastoral urbana, el anuncio querigmático. Son unas 12, 13 diapositivas, pero lo vamos a ir dando con agilidad, ¿sí? Bien, primero que este sacerdote encargado de esta reunión que hubo en Argentina, que salió este libro, del catequista, la catequesis y el querigma a la luz de la Evangelii Gaudium. Les puede servir. Este es uno de esos libros. Y vamos empezando. Bien. Primero que nada, aquí encontramos nosotros 4 elementos. Primero, nosotros lo abordamos por un crecimiento cuantitativo, es decir, el número de personas. Recordemos, pasa de ser pueblo, una villa, a ciudad, por el crecimiento de la población, el crecimiento cuantitativo. También las nuevas identidades que genera la urbe, ¿sí? Identidades pueden ser las mismas que surgen en... Tercero, los procesos inéditos de socialización y construcción del tejido social que propone. También podemos nosotros entenderlo como un fenómeno urbano. Y por último, la necesidad de investigar, pensar, recorrer y autocomprender sus múltiples y complejas dimensiones. Este fenómeno urbano empieza a aparecer en nuestra ciudad. Y tenemos nosotros que dar respuesta. Muy bien. Vamos a continuar. Les digo, va a ser algo ágil. Bien. Tenemos que tener muy en cuenta esta situación. No estamos hablando de pastoral en la urbe o de querigma en la urbe, sino urbanos. Una pastoral urbana y un querigma urbano. Porque la urbe es modificalmente a quienes la habitan. No es lo mismo las prisas de una urbe a la tranquilidad de una villa, de un pueblo.
No es lo mismo la persona de una urbe a las personas que viven en un pueblo. Y aquí es en lo que el autor indica como este cambio de una pastoral urbana y un querigma urbano. Urbano de todavía hoy sujetas a un... ¿En qué sentido? En el que el ambiente cristiano envuelve eh, la comunidad. Un ambiente rural es que el ambiente cristiano está envuelto y por lo tanto la gente comprende, conoce, hasta tiene la importancia al sacerdote. Entonces este esquema rural está rodeando a la persona completamente. Se levantan y agradecen a Dios, se acuestan y oran ante Dios y en sus actividades tienen este ambiente. Los jóvenes, los niños han escuchado y esto hace entonces que estén trabajando un esquema. Sí, ¿por qué? Porque el mismo ambiente está impulsando el que se conozca la religión, el que se conozca la doctrina, hasta sus contenidos. Por eso no hablamos de una pastoral en la urbe, como si lo único que hiciéramos fuera trasladar nuestro esquema rural al contexto urbano. Tampoco se trata de mejorar la pastoral. Se trata de tener pastoral y una conversión en nuestra manera de ver esta pastoral. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Cambiar de un esquema rural que servía hace años a un esquema urbano y tener que entender la pastoral en la urbe. Bien, vamos a continuar. Entonces, por lo tanto, nuestros cambios van a venir de mirada. Un urbe va a ser una mirada distinta, del enfoque. Recordemos que al hablar de enfoque estamos hablando del lente con lo que miramos. A mí me gustan mucho las comparaciones y son a veces burdas, pero son buenas comparaciones. La cámara necesita estar bien enfocada para que saque la fotografía. O que entender. Muchas veces nuestro enfoque puede estar muy reducido y necesitamos ampliar nuestro enfoque. De interpretación. Tenemos que saber interpretar la sociedad a la que nos estamos dirigiendo, principalmente muchas veces una pastoral urbana. Un cambio de actitud de parte de nosotros, un cambio de propuestas y un cambio de acciones. Si se dan cuenta, el foro, este tercer foro, me encantó el segundo foro, me gustó cómo manejamos esta situación de la sociedad sin la idea de pecado. Este tercer foro va más o menos por este tema, cómo presenta urbe en una sociedad ya urbanizada, porque podemos decir que es un pueblo grande, pero ya está urbanizado. Entonces, el tercer foro va conforme a esta característica, una pastoral urbana. Si se dan cuenta, el mismo esquema que yo voy manejando es que es el querigma, los contenidos del querigma. Que me extiendo yo. A ver. Bueno, déjenme volver a... Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno. ¿Cómo me escucho? ¿Cómo me escucho? ¿Mejoró o no mejoró? Cortado todavía. A ver, déjenme ver. Déjenme ver si... ¿Cómo me escucho? ¿Me escucho mejor o no me escucho mejor? Si quieren, lo manejo así.
me voy a escuchar un poco más con eco, pero no me voy a estar cortando. Muy bien, gracias Patricia. Bueno, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces voy a tener que levantar un poco más la voz, pero aquí estamos. Entonces, como les decía, este tercer foro me interesa mucho el que veamos nosotros estos cambios. Ya comprendimos lo que es el querigma, ya entendimos y lo vamos a entender también con el trabajo que vamos a hacer en esta semana, porque en esta semana el trabajo va y consiste en profundizar en materiales de retiros querigmáticos o de un inicio querigmático. Es decir, vamos a ver cómo los materiales van presentando este anuncio. Entonces, ahora se congela la imagen. Es para que me vean mejor. Bueno, se sigue cortando la voz. Ay, caray. Tendría yo que ir a lo mejor. Déjenme ver si. Se sigue cortando, entonces va a ser cuestión de mi internet. Me está fallando. Déjenme ver si me puedo mover para tener la señal más cerca. Ok, a ver. Aquí, ¿cómo me escucho? Ok, muy bien. ¿La imagen también ya está mejor? Muy bien. Es internet. Perfecto. Ok. Muy bien. Están hablando de... Les digo que me gustó mucho cómo se respondió el segundo. Una de las respuestas que me impactó fue la de la samaritana. O sea, utilizar la Sagrada Escritura y ver el que la persona descubra cómo Jesucristo llega también a nuestra vida. Es predicación en nuestra catequesis. Muy bien, bueno. ¿Vamos a continuar? Oh, qué caray, se sigue congelando la imagen. Ay, nos vamos a estar fallando en este sentido. Ok. Bueno, muy bien. Yo estoy viendo sus comentarios, el chat. Se sigue cortando. Tengo que ver. Bueno. ¿La voz sí se escucha o todavía también se sigue cortando? La voz. Bueno, voy a continuar. Ok. Muy bien, yo continúo. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Dos números de Evangelii Gaudium. Que es el Papa Francisco. Primera encíclica que habla de la nueva evangelización. Y le gusta mucho esta frase. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por la calle. Que hizo al sur, tuvo que ser atendido y le pidieron esta, es una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes de una iglesia enferma por el encierro y la comunidad de aferrar a las veces. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Sin una comunidad, dice, que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos,
espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención. Este número aparece, son de los primeros números, y aparece en el momento en el que el Papa pide cómo tendría que ser una evangelización. Yo me acuerdo que en este primer capítulo, el Papa al final indica: seamos de los discípulos, seamos testimonio. Cada ciertos números, él pone como que esa indicación, como que esa fuerza, ¿no? En nosotros como cristianos para saber evangelizar. Y aquí habla de nuestra conciencia y del consuelo con Jesucristo, de la amistad con Jesucristo. Otra vez, volvemos a poner como punto primordial estar con Jesucristo. En nuestro querigma, estar con Jesucristo. Vamos a ver el siguiente número, que es más adelante y que habla acerca del querigma. Bien. Este número lo divido en dos para que no sea tantas letras. Es un número más adelante y dice: comienza. No hay que pensar que después de una formación supuestamente más sólida, necesitamos cristianos mejores preparados. Nada hay más sólido, más profundo, más seguro, más sabio que ese anuncio. Todas las características que tiene el anuncio del querigma, según el Papa Francisco. Toda la profundización del querigma, que se va haciendo carne cada vez más y mejor. Me encanta, me gusta esta frase: se va haciendo carne cada vez y mejor. ¿Por qué? Porque ese hacerse carne sería como imitar la encarnación. Nuestro mensaje tiene que hacerse carne, que llegar a Dios, y ese está imitando a Jesucristo. El número anterior, el número 49, habla, el Papa está manejando una idea de cercanía. Hay que ser cercano, hay que ser una iglesia en salida, no hay que dejar, no hay que encerrarnos y decir, nada más vamos a estar con este grupito que ya está bien asegurado, sino una cercanía con los demás, carne, imitar la encarnación, de imitar lo que Jesucristo hizo y lo que nosotros también tenemos que hacer. Nunca deja de iluminar la tarea, quiere dejar de iluminar, y que permite comprender adecuadamente el sentido de cualquier tema que se desarrolle en la catequesis. Es decir, que la base es el querigma y los desarrollos del tema catequesis. Continuamos con este número, fíjense lo que indica. Evangelii Gaudium número 165. ¿Cuál es el querigma? El Papa Francisco, ¿qué dice del querigma? Es el anuncio que responde al anhelo de infinito que hay en todo corazón. Entonces, tengamos muy en cuenta que aquí vamos a llegar nosotros infinito. Como cristianos, nuestro anhelo es estar con Dios, participar del Dios, del cielo. El anhelo de infinito de personas que no conocen, llegar a ese anhelo, porque puede ser que su anhelo, en vez de ser infinito, esté en estas cosas de la vida. No lo van a hacer feliz. Piensan que se va a llegar a la felicidad, pero no va a ser así. Entonces, este anhelo de infinito es lo que el querigma tiene que llegar. La centralidad, fíjense bien, demanda ciertas características del anuncio que hoy son necesarias en todas partes. Es decir, unas características que se siguen repitiendo con los años. Primero,
que exprese el amor salvífico de Dios, previo a la obligación moral y religiosa. Que no imponga la verdad y que apele a la libertad, que alegría, estímulo, vitalidad y una integralidad armoniosa, que no reduzca la predicación a unas pocas doctrinas, a veces más filosóficas que evangélicas. Esto exige al evangelizador ciertas actitudes que ayudan a acoger mejor el anuncio. Es decir, otra vez vuelve a poner el Papa estas características: cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial. Les puse en una sociedad sin pecado, una sociedad que no quiere el pecado. Fíjense cómo el Papa mismo ya nos está respondiendo. Primero, amor salvífico de Dios, previo a todo, a la obligación moral y religiosa. Nosotros no nos vamos a sentir obligados porque Dios nos ama. Debemos entender que ese amor es libre y que el amor de Dios estamos nosotros recibiendo, no en el responderle. Eso ya lo tenemos que tener muy en claro. Bien, estas características, cercanía, apertura al diálogo, paciencia, acogida cordial que no condena, tendría que ser no una predicación, un testimonio. Nosotros tendríamos que entrar a que estas características, si estas características las tiene todo cristiano, todos podrían estar entonces dando un impulso querigmático. Bien, continuamos. Vamos a ver el cambio de un... Existía un paradigma, el Concilio Vaticano II nos presenta un primer paradigma. Supone el proyecto de la cristiandad de crisis. El segundo trata de responder a una pregunta fundamental. ¿Quién es la Iglesia? ¿Y es la Iglesia en la sociedad? Entonces, aquí encontramos nosotros este paradigma, iglesia-mundo. Se traducía como la iglesia orienta al mundo. Orientar. Este paradigma entonces nos lleva a uno, perdón, en el centro, se convirtió en el problema. Es decir, primero la iglesia tuvo que su respuesta al mundo. Pues hay dos documentos en los que surge la respuesta. El primer documento de ellos es la Lumen Gentium, la luz de las naciones. Un esquema que nos ayuda a nosotros a ya no ver, o sea, ellos, ay, déjenme ver, de veras, déjenme ver si te puedo ayudar. A ver, déjenme ver, me vuelvo a... Me escucho como quebrado. Ahora, déjenme ver. Déjenme deshabilitar. ¿La ola? No entiendo yo qué pasó. ¿Cómo estamos? O sea, ahorita es buscarle y
Déjenme ver si puedo irme más cercano a la habitación donde tengo el módem. Ok. Sí, parece que sí, mi internet es el que está fallando. Bueno, ya desconectado, nos volvemos a conectar. No se separen, ¿sí? Uy. Ok, listo. A ver, comprobar. ¿Cómo me veo? ¿Cómo me oigo? Perfecto. Sí, era el internet, disculpen. Perfecto, perfecto. Listos. Perfecto. Oh, no, no, ¿cómo de que no? Tienen ustedes también que escuchar bien. Muy bien, muy bien. ¿Estamos? ¿Continúo? Más o menos hoy. Bueno, perfecto. Muy bien. Gracias, gracias. Como les decía, estamos en un nuevo paradigma. El Concilio Vaticano II lo tenemos que ver también en los momentos de la historia. La historia con el Concilio Vaticano II nos trae a nosotros un primer paradigma, la iglesia y el mundo, dos aspectos. Cómo la iglesia se tiene que encontrar con el mundo, tiene que encontrarse mutuamente, pero para poderse encontrar, la iglesia primero se tiene que conocer. Y nos dicen los historiadores, nos dicen también las personas que estuvieron en esos momentos, que llegó a haber un cambio gracias impulsados por algunos cardenales, algunos pensadores. Este cambio trajo como consecuencia el cambio de mentalidad de la iglesia. Ya no era el papa, los obispos, los cardenales, como muy triangular. Ya lo querían presentar como el pueblo de Dios. Y de ahí procede mucho este cambio, este paradigma del pueblo de Dios. Entonces, lo que hizo fue, gracias a esta situación, que hubiera un nuevo paradigma. Pero si se dan cuenta, el paradigma del Concilio Vaticano II fue
una autorreferencia. Ahora, el nuevo paradigma mira a la sociedad, a la cultura, al hombre concreto, con una centración antropológica propia de la modernidad. Vamos a ver un esquema muy sencillo de este paradigma. Fíjense bien. Tenemos nosotros el reino. La iglesia forma parte de este reino, pero si se dan cuenta es muy poco lo que formaría parte de este reino. Y el mundo y la ciudad sería la otra parte. Es decir, que la iglesia no es todo el reino. Y que el mundo y la ciudad también participa de este reino. Entonces, el reino de Dios, que es el nuevo paradigma, es el nuevo modelo, si se dan cuenta, antes estaba la iglesia y el mundo, como esta confrontación y como ese acompañarse. Pero no surgía un elemento que pudiera incluir a la iglesia y al mundo y a la ciudad. Cuando entonces siguen haciendo el estudio, ven que el reino es ese elemento que ayuda a que la iglesia predique a Jesucristo y que el mundo sea evangelizado. Entonces, este esquema es el que nos ayuda a nosotros a entender el nuevo paradigma. Un paradigma que necesita principalmente de la iglesia que anuncia el reino y el mundo que conozca el reino. Bien. Voy a continuar. Muy bien. Primero que nada, no tenemos nosotros que vuelvo a las ideas, perdón. No tenemos nosotros, bien, gracias Patricia. No tenemos nosotros que satanizar un poco la sociedad o la ciudad, en el sentido de que la sociedad es la que nos está perdiendo. Tenemos que darle posibilidades de sentido. Me explico en estos momentos. Todo ser humano en la ciudad, que es caótica, busca lugares de apoyo. La ciudad ofrece muchos lugares donde la gente se apoya para reordenar lo caótico. Por ejemplo, puede ser que una persona que esté constantemente trabajando necesite un lugar donde darle sentido a su vida. Y puede ir al gimnasio, o puede ir con los amigos, o puede ir a las reuniones sociales principalmente, al café, y son los lugares de apoyo donde se reordena lo caótico. Ahora yo les voy a decir las cosas. ¿Podemos nosotros considerar a la iglesia como este lugar de apoyo? ¿Podemos nosotros ver que la iglesia es ese lugar en donde lo caótico se ordena? ¿En donde lo caótico le damos nosotros un sentido? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer. Son preguntas que tenemos que contestar. Son preguntas que nos van a ayudar a nosotros a entender un poquito más esta situación. Aquí, la inculturación del Evangelio debe darse por la vía de la iluminación, animación y la elevación, no por configuración. Tenemos que iluminar la sociedad, darle un sentido y una elevación a la sociedad. No vamos nosotros a decir, el matrimonio tiene que ser de esta manera y así, asado. Vamos a iluminar. El matrimonio es lo que Dios quiere y lo que Dios quiere es esto y esto. No vamos a configurar, sino que a la urbe le vamos a ayudar con nuestra iluminación, animación y elevación a que sea un sentido, un lugar de apoyo, que va a ser el más importante, claro. Que este lugar de apoyo será distinto a los demás, también es claro. Y nosotros entonces tenemos que trabajar de esa manera.
Nosotros tenemos que entender primero el urbe, el urbe, para poder también darle sentido y dar apoyo al ser humano. Si está en una sociedad y en una situación caótica, tenemos nosotros que mostrarle cómo sería una inculturación del Evangelio. Estamos hablando entonces de que primero que nada tenemos que conocer bien el Evangelio, qué significa el Evangelio para nosotros, para poder iluminar, animar y elevar a la sociedad, a la persona y la persona dentro de la sociedad. Y no los tenemos que configurar, que piensen y que en la situación en la que se encuentran puedan ser iluminadas, animadas y elevadas. Bien, continúo. Esta situación o estos términos son presentados en una reunión que hubo acerca del urbe, ¿sí? de la cultura y de la pastoral urbana. Y se hablan de ciudades invisibles, que en un tiempo se empezó a dar como subculturas, la cultura y las subculturas, y que ahora se habla como una ciudad invisible. Nosotros no nos interesan las otras ciudades invisibles que podamos encontrarnos. Estas ciudades invisibles las vamos a dividir en este sentido. La ciudad cristiana, una ciudad que conoce a Cristo y sabe todos los términos de Cristo, referentes a Cristo. La ciudad religiosa de lo popular, ¿sí? Muchas veces nos encontramos nosotros con esa religiosidad popular y aquí hablamos de una división de esta ciudad. La ciudad de los creyentes sin iglesia. ¿Cuántos nosotros no hemos escuchado de eso? De que creo en Dios, pero no creo en la iglesia. La ciudad de la religión del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo nos hemos encontrado nosotros ahora con que el cuerpo está siendo elevado? Los gimnasios, el bajar de peso, el mantenerse, el comer sano. Una ciudad de la religión del cuerpo. La ciudad de la religión secular. Recordemos que secular habla de siglo, habla de el tiempo. Y una religión secular, estamos hablando de personas que pueden estar perfectamente cambiando, perfectamente aceptando, que me dice a mí la religión esto, pero yo también realizo esto y realizo aquello. Una ciudad de la religión de las sensaciones. ¿Cuántos de nosotros, porque ya no sentimos a Dios, ya no queremos hoy o pensamos que ya Dios nos ha dejado? Muchas veces hacemos eso, es una religión de las sensaciones. Y por último, la ciudad de los guetos o grupos específicos. Muy reducido, ¿sí? Mi grupito, solamente este equipo, este grupo, es el que puede entablar conmigo esa comunión, esa comunicación. Entonces, si nos damos cuenta, son ciudades invisibles. Nosotros le llamamos así a estas divisiones. Y tenemos que tener en cuenta que también a ellos es a los que tenemos que llegar. ¿Se acuerdan que en la primera semana se hablaba de los bautizados, de los no bautizados, de los creyentes, de los no creyentes? Y aquí entonces también nuestro querigma va a ir a estos elementos. Bueno, continúo. La Evangelii Nunciandi, recordemos que este es un documento ya de varios años, aporta una presentación procesual de la evangelización en los siguientes términos. Es decir, que desde cuándo, fíjense desde cuándo, el Papa nos está presentando un proceso de evangelización que nos puede ayudar a nosotros en la ciudad. Testimonio. Primer anuncio. Apertura del corazón. Itinerario, de reiniciación cristiana y renovación de la humanidad. Veamos que este plan, este proceso, habla también de un querigma
y cómo el querigma está ayudando a todo el proceso. Hablo acerca del problema que tuve, que me di cuenta, no tenía el recurso 3.3, lo cambié por un recurso nuevo, y este recurso del 3.3 era Camino de Emaús, un camino de reiniciación cristiana. Es decir, que en la Ciudad de México, DF, están utilizando este título para hablar de un proceso querigmático. Y que no, a lo mejor lo tomaron de la Evangelii Nuntiandi. Fíjense cómo ya desde hace 40 años estamos escuchando nosotros un caminar, un proceso de la evangelización. Ya vamos a concluir, no se me desesperen. Bien, la novedad de la etapa actual de la evangelización conlleva la novedad de la autoevangelización, de la conversión de los testigos, de las nuevas formas de testimonio, solidaridad y alteridad con el pobre, nuevos retos de diálogo, nuevos métodos para alumbrar la primera fe o reavivar la fe adormecida. Estas son las nuevas formas de testimonio. Recordemos, un proceso era el testimonio, el primer proceso que nos pide el Evangelii Nuntiandi. Entonces, estas formas de testimonio, fíjense que va principalmente, aquí no nos dice que tengamos que predicar, hablar, nos habla, nos pide que actuemos, alumbrar la primera fe, reavivar la fe adormecida. Entonces, este es la novedad de la nueva o de la etapa en la ciudad. Y por último, no quiero dejar de lado, ¿cuál sería el querigma urbano? ¿Sí? ¿Se acuerdan que comenzamos diciendo, no es el querigma en la urbe, no es la evangelización en la urbe, es el querigma urbano? Entonces, lo podemos nosotros decir, o lo podemos nosotros declarar, que es un anuncio corto, claro, sencillo e impactante. Nos hace falta a nosotros esto, nos hace falta a nosotros el impacto que tiene la buena noticia que es Jesucristo. Proclamado testimonialmente. Otra vez volvemos de nuevo al testimonio. Para el cuidado de la vida, la salvación, la liberación y la dignificación de las personas y o grupos en su situación existencial. Fíjense, cuidado de la vida primero, la salvación, para que tenga un sentido. ¿Se acuerdan que nosotros estamos buscando un sentido en la urbe? La liberación y la dignificación. Estos son los 4 pasos que tenemos que hacer en nuestro querigma urbano. Y entonces, fíjense, su situación existencial y que transitan, habitan la urbe. El transitar, habitar, habla entonces de las personas que solamente están trabajando y las personas que solamente están, o que sí estamos habitando la urbe. Cosa curiosa, en la ciudad de Guadalajara, donde yo habito, el centro de la ciudad, que fue el primer cuadro que decimos nosotros, hoy está inhabitable. ¿Por qué? Porque ya están ahí los comercios, tenemos nosotros ahí ya casas históricas, y entonces los templos que están en el centro solamente tienen una feligresía flotante. Los que trabajan y tienen su hora libre de comida, van, hacen su visita al Santísimo, van y se presentan en el templo, pero no son de ese templo. Es decir, están transitando. Y entonces también estamos viendo, con este querigma urbano, que también a estas personas tenemos que llegar. Las personas que están transitando en cierto espacio de nuestra urbe, en cierto espacio de nuestra ciudad. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos alentando el cuidado de la vida, salvación, liberación y dignificación. Entonces, si nos damos cuenta, es un proceso necesario para que nosotros sigamos evangelizando. Esta es la presentación. Si alguien desea hacer alguna pregunta, disculpen la situación en el internet.
No pensé que estuviera fallando tanto. Pero si alguien quiere hacer una pregunta, adelante. Muy bien. Gracias, Patricia. Gracias, Ana Gabriela. De nada, Rosalba. Vamos para servirle. No, yo no lo digo, lo dice el Papa Francisco en este número. Blanca Cecilia. José Rodríguez, configura e ilumina. Estábamos hablando de este aspecto de la evangelización, que nos hablaban este. No queda muy claro hasta dónde llega la iluminación. ¿Es normativa? Bien, ¿es normativa la iluminación? Mira, aquí estamos hablando de una inculturación del Evangelio. Será según la sociedad a la que estemos nosotros dándole esta predicación. Aquí el detalle es principalmente que no es normativo, sino son lo que nos presentan como nuevos esquemas de pastoral. Ya no es una configuración, ya va a ser iluminación, animación y elevación. Olga, el paradigma, sí, el paradigma del Concilio Vaticano II era la iglesia frente al mundo. La pregunta de iglesia y cómo respondía la iglesia frente a la situación que la sociedad nos estaba presentando. Ahora, como tú dices, el paradigma es iglesia en salida. Es, como dijo el Papa Francisco en su encíclica Evangelii Gaudium, ir a las periferias y, como dice, una iglesia manchada, una iglesia con una iglesia golpeada, pero una iglesia que esté yendo a lo que necesita ir, a donde necesita ir, ¿sí? Así es, una iglesia donde hay que mirar la sociedad, la cultura y el hombre concreto. Las periferias existenciales, así es. Esas periferias existenciales que son repetidamente están hablando, eh, están señalándose. Ese principio de extra ecclesia nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación, José Rodríguez, se tiene que profundizar. La iglesia ayuda a mostrar el reino. El reino, como les decía, el reino está como la salvación para nosotros, como la verdad para los pueblos. Y entonces, si tú hablas con verdad, anuncias la verdad, actúas en la verdad, perteneces a la iglesia. Lo manejó en su momento, en los primeros siglos, en la semilla del verbo, creo que es San Atanasio, y ya más a nuestros siglos, Karl Rahner habla de los cristianos anónimos.
Y al hablar de cristianos anónimos estamos hablando de esos cristianos que no pertenecen a la Iglesia Católica, pero que conocen la verdad, actúan en verdad. Y esos serían los cristianos anónimos, que serían los que pertenecen a la Iglesia. No se cambia este principio, ¿eh? Recordemos que en la teología no hay cambios de estos principios que se hablan, lo que sí hay nuevos estudios. Entonces se tiene que explicar ahora con nuestra visión del reino, con esta apertura, que significa que fuera de la iglesia no hay salvación. Y que les digo que Karl Rahner, un teólogo alemán, es el que da respuesta con los cristianos anónimos. Creo que tengo yo por ahí un artículo, lo tengo que buscar y te lo presento. Los presento a ustedes en avisos. Como por ejemplo esta presentación también se las hago llegar en avisos. Punto de acá. Karl Rahner, él fue el que estuvo estudiando este principio de fuera de la iglesia no hay salvación. Y entonces él hablaba de los cristianos anónimos, cristianos que no se llaman cristianos a sí mismos, pero que porque actúan en verdad, porque hablan de la verdad, porque quieren la justicia, serían considerados cristianos. Y es una respuesta a este principio de que fuera de la iglesia no hay salvación. Recordemos que este principio comienza en la Edad Media, indicando pues que aquellos que se retiraban de la iglesia ya no iban a tener la salvación. Como les digo, estos principios no se pueden cambiar. Estos principios se tienen que explicar. Y es lo que les digo, Karl Rahner es lo que hizo él. Muy bien. De nada. Les digo, les hago llegar el artículo, ustedes lo pueden leer como en sus tiempos libres. Nada más déjenme buscarlo porque sí tengo que encontrarlo entre mis documentos. Si no, se los hago llegar después, ya que ya que lo encuentre, se los hago llegar después. No, perdón. ¿Los anónimos? Karl Rahner no, Karl Barth no, pero no es él. Bueno, ya se los hago llegar. Gracias. Ahí tenemos el Lumen Gentium número 16, que nos explica tiempos libres. Yo se los hago llegar. No me acuerdo si es de Karl Rahner, pero si no, ahí estaría el artículo y ahí tendrían ustedes la respuesta. Muy bien, de nada. Bueno, pues vamos concluyendo, vamos terminando. Muchas gracias. Ahí disculpen los problemas técnicos. Yo no sabía qué tan bueno tenía mi internet. Ya tuve que venirme más cerca. Y pues aquí nos seguimos en contacto. Yo estoy revisando sus tareas. Espero el día de mañana ya concluir la segunda semana y continuar con este curso. Muchas gracias.